Muy buenas tardes. A nombre de la ilustre Municipalidad de Algarrobo y la Casa de la Cultura, le damos la más cordial bienvenida. Hoy, martes 12 de octubre, seguimos con la temporada de conciertos de la Fundación de Pianos para Chile 2021 en Algarrobo. Este proyecto está financiado por el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, además de la Ley de Donaciones Culturales. En este momento, la Sala Bordemar tiene un pequeño aforo de 25 personas, con pase de movilidad, y paralelamente estamos transmitiendo en vivo por nuestros Facebook Casa de la Cultura y Cultura Algarrobo. Además, queremos contarles que este es el segundo concierto. Aún nos queda 2 más, los próximos martes de octubre a las 16 horas. Para lo cual, les recuerdo, deben venir a retirar sus entradas a nuestra oficina. El concierto de hoy es un dúo de violonchelo y piano, con un programa de variaciones de Beethoven sobre temas de Mozart y Händel. Los intérpretes son Francisca Reyes y Javier Kovacevic, a quienes invito a pasar a este escenario y para quienes pido un muy fuerte aplauso. ¿Aló? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy es un día muy especial para nosotros, ya que se cumplen varios hitos. El más importante es que es el primer recital presencial que vamos a poder realizar desde 2019, la primera vez que volvemos al escenario. Y además de eso, también es la primera vez que vamos a tocar en Algarrobo, por lo menos yo. Y también es la primera vez para mí desde 2015 que voy a tocar música de cámara en vivo, porque llevo muchos años tocando siempre solo, así que eso también es algo muy especial de hoy. Buenas tardes, bienvenidos, qué rico tenerlos aquí. Me sumo a las palabras de Javier de lo especial que es este concierto, porque es el primero presencial desde hace casi 2 años. Yo he tocado aquí antes, pero con un trío de violín, cello y piano, y sí he hecho música de cámara harto tiempo, pero hace mucho que no hacía dúo de violonchelo con piano. Con Javier nos conocimos hace 1 año haciendo trío de piano, violín y cello, y es la primera vez que tocamos juntos en concierto a dúo. Entonces son, como decía él, varios hitos importantes, varias cosas que se suman aquí hoy día en este escenario con ustedes. El proyecto inicial, que en realidad partió el año pasado, contemplaba la realización de un concierto educativo y después en la tarde un concierto en horario vespertino. Sin embargo, por asuntos organizacionales, vamos a realizar ambos en conjunto. Entonces vamos a explicar un poco sobre las obras que vamos a interpretar, las vamos a contextualizar brevemente, de manera que cumpla también una función educativa. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas para los que quieran quedarse a conversar con nosotros sobre el repertorio. El concierto que vamos a interpretar hoy contiene solamente obras de Beethoven, son 3 sets de variaciones, bastante diferentes entre sí. La variación es un género musical que se puede remontar a tiempos muy antiguos. En realidad es uno de los procedimientos musicales más básicos: tomar un motivo, tomar una idea, irla repitiendo, pero siempre con pequeños cambios, con pequeñas modificaciones, ¿ya? Esto viene incluso de culturas no occidentales, es algo como bien innato en la música. Por ejemplo, que haya un ritmo que se mantiene, una melodía que se repite y empieza a modificarse, pero siempre se logra percibir que es lo mismo, que va cambiando, que no es algo completamente nuevo. Sin embargo, el género de variaciones fue evolucionando hasta llegar a lo que conocemos hoy, y en realidad los compositores generalmente lo que hacían era tomar un motivo ya fuera compuesto por ellos mismos, y en ese caso se habla de variaciones sobre un tema original, o bien un tema que fuera conocido de otro compositor, que
que es el caso de las obras que tenemos hoy. Eso es una alternativa bastante buena, porque se iban un poco a la segura con el éxito de la pieza si es que la melodía que tocaban era, por ejemplo, de una ópera conocida o de un oratorio que fuera también célebre. Beethoven, cuando compuso estas obras, estaba recién empezando su carrera, entonces para él también era una alternativa bastante buena para darse a conocer en los ambientes en que se solía tocar esta música. ¿Ya? La música de cámara no es como la música sinfónica o como la música religiosa, los oratorios, por ejemplo, era para instancias mucho más solemnes y que había una gran inversión de dinero en ellos. La música de cámara, en cambio, por lo general, estaba restringida al ámbito privado para quienes podían financiarlo, que en la época de Beethoven empezaron a ser más personas, ya no era solo los nobles, sino que también hubo una nueva clase urbana que tenía los recursos suficientes como para poder tener música en su casa. Entonces muchas veces, por ejemplo, Beethoven estaba de visita en un lugar y en ese lugar contaban con un cello, contaban con un violín y les encargaban que compusieran para lo que había ahí. ¿Ya? Es lo que ocurría muchas veces. En las primeras obras que vamos a interpretar, el tema en el que Beethoven se basó es un tema de un oratorio de Händel que se llama Judas Macabeo. Es un tema bastante conocido incluso por casi toda la gente, porque quizás aquí lo conocemos como avenido, se escucha en diferentes tipos de celebraciones a veces religiosas. Y cuando Beethoven compuso esto, como decía Javier, estaba como en sus inicios de hacerse conocido y estaba de gira por Europa, y en el momento que compuso esto estaba en Berlín, y en esa ciudad había dos hermanos violonchelistas muy destacados que siempre hacían conciertos. Entonces Beethoven consideró que era bien oportuno escribir una obra para cello y piano, porque así la podía tocar uno de esos violonchelistas que estaban en ese momento haciendo varios conciertos. Entonces su música podía escucharse, tocarse en distintos lugares. Y es por eso que compuso estas variaciones para cello y piano en ese momento. Sí, podríamos mostrar el tema, y algo que agregar acerca de las variaciones, que a veces son pequeñas modificaciones que hace respecto del tema y otras veces son bastante grandes esas modificaciones en cuanto a carácter también. O sea, algunas pueden ser más lentas, otras más rápidas, hay distintos tipos de modificaciones que va haciendo. Entonces vamos a mostrar un poquito primero de este tema de Judas Macabeo. Entonces fue el tema sobre el cual va a funcionar toda la obra. Ahora vamos a mostrar unos pedacitos solamente para que vean más o menos lo que puede llegar a ocurrir con el tema. ¿Ya? La primera variación es como un juego entre nosotros, un intercambio, y la segunda es mucho más virtuosa. Las variaciones eran un género óptimo para los compositores, ya que podían exhibir mucha su creatividad, o sea, con un material algunas veces hacían 30 o 40 variaciones, ¿ya? Y asimismo para los intérpretes también son bastante desafiantes, porque cada variación suele tener un desafío técnico específico o musical.
variaciones también suelen tener algunas clichés o algunas convenciones. Por ejemplo, generalmente había una variación en la que uno de los dos instrumentos se luce más, está claramente destinada más al piano o más al cello. También suele haber una variación lenta, que es la más expresiva o la más profunda musicalmente. Y también, por ejemplo, en este caso es un tema en modo mayor, o sea que es bastante luminoso. Suele haber una variación entre medio que sea más oscura, en la que el tema cambie radicalmente, ¿ya? En este caso hay dos. Una que es bastante tranquila y otra que es más tormentosa. A ver ahí si se logran identificar bien.
Ahora nos correspondería hablar un poco entonces de Beethoven, de su historia y del momento en el que se encontraba cuando compuso estas obras. Ya les adelantamos que fue en la etapa temprana de su carrera. Ahora bueno, podemos considerar por ejemplo que más o menos a la misma edad que Mozart se murió, Beethoven estaba recién empezando a publicar sus primeros opus, ¿ya? O sea, en realidad él no fue un niño virtuoso al nivel de Mozart, ¿ya? Su fama empezó cuando él ya era un adulto. Eso es algo bien particular para los tiempos en los que vivía. Beethoven nació en Alemania, en Bonn, y era bastante talentoso cuando era niño. Su padre se dio cuenta de esto y quiso hacer algo parecido a lo que había hecho el papá de Mozart, Leopold Mozart, que consistía en llevar al niño de viaje por toda Europa tocando y en el fondo hacer como unas giras, unos tours que también ganaban dinero con eso. El problema es que el padre de Beethoven, a diferencia del de Mozart, no era un músico tan connotado y además era alcohólico, entonces muchas veces obligaba a Beethoven a quedarse hasta tarde tocando, le daba castigos físicos si no tocaba bien. Entonces en realidad tuvo una infancia bastante oscura. Igual consiguió destacar en el ámbito de la música local, digamos ahí en Bonn, que tampoco era una ciudad muy importante en ese tiempo, y consiguió auspicio para viajar a Viena, que era una de las ciudades más importantes a nivel musical, probablemente junto con París. Londres también tenía un gran mercado y Venecia u otras ciudades de Italia. Pero Viena, cerca de Alemania, era una de las ciudades más importantes, sobre todo para la música instrumental, ¿ya? Que fue el área de expertise de Beethoven. Entonces él se fue para allá y consiguió conocer a Mozart, pudo tocar para él, tenía la esperanza de estudiar con Mozart. A Mozart le pareció que no tocaba demasiado bien, lo encontraba un poco frío, no le tuvo mucha confianza, pero cuando lo escuchó improvisar, le notó algo especial. Y según se cuenta, le dijo a la gente que estaba ahí que algún día Beethoven le iba a dar al mundo de qué hablar. Y estaba recién instalado en Viena entonces, pero se murió su madre. Se murió la madre de Beethoven y tuvo que volver a Bonn y quedarse ahí un buen tiempo trabajando para mantener a los hermanos, porque el papá no podía trabajar ya. Entonces tuvo también otro periodo bastante oscuro y un buen día recibió auspicio de un conde, el conde Waldstein, y ahí volvió a Viena y se quedó para siempre. No regresó nunca más a Bonn. Y ahí cuando llegó a Viena, Mozart ya se había muerto, pero logró entrar a estudiar con Haydn. Haydn era otro de los compositores más importantes de ese periodo, clásico, tan clásico que se disgustaba bastante con las innovaciones de Beethoven. Entonces no se llevaron muy bien y duró poco la relación. Beethoven estudiaba a escondidas con otros profesores que iba encontrando y trataba, como dijimos antes, de darse a conocer en el ambiente que podía, que era básicamente en tertulias, en instancias más bien domésticas, donde se solía tocar música para piano solo o para música de cámara. Y en la gran mayoría de las ocasiones, él mismo tocaba la parte de piano, ¿verdad? Por eso suele ser una parte bien virtuosa, porque él era bastante virtuoso. Solo agregar que generalmente o más popularmente conocemos a Beethoven por sus sinfonías, sus obras grandes, conciertos para piano, el comienzo de la quinta sinfonía tan famoso. Sin embargo, su obra sinfónica, o sea, para orquesta completa, orquesta grande, conforma como el 30% de sus composiciones. El otro 70% es pura música de cámara, muchas sonatas para piano solo, pero también para diferentes combinaciones de música de cámara. Y bueno, también, obviamente, lo otro que probablemente hemos escuchado en la mayoría de Beethoven es que se quedó sordo, pero eso fue después de esta etapa. Ya cuando recién había llegado a Viena todavía no se había dado cuenta, o era muy incipiente la enfermedad que él tuvo después. Entonces fue la época más feliz de su vida, ¿ya? Está alejada de ese Beethoven titánico que creía en la Revolución Francesa, que tenía una gran lucha porque él mismo se estaba quedando sordo. Está lejos de eso aún y conserva más bien los cánones que eran de ese tiempo, las modas del clasicismo. Igual se nota el carácter de Beethoven en algunas cosas que en ese tiempo no eran tan usuales, por ejemplo, unos exabruptos, una sorpresa, como acordes fuertes de repente que se salen del contexto, son irónicos, sarcásticos. Eso es algo muy beethoveniano. En estas variaciones también se va a notar.
Otra cosa importante de saber respecto de Beethoven es que algo que lo distinguió a él del resto de los compositores y que lo hizo muy especial en su momento es que él empezó a concebir la música como una filosofía, como un arte que estaba al mismo nivel que los otros, ¿ya? Porque a nivel filosófico en ese periodo era muy difícil justificar la música porque la música no tiene palabras. Entonces, lo que estaba mejor valorado por los teóricos iluministas y por la gente de ese tiempo era la ópera, porque la ópera cuenta una historia que puede ser bíblica o de la antigua Grecia, pero la música instrumental, desde ese punto de vista, no cuenta nada, ¿ya? No tiene un significado. Entonces era vista como algo muy menor, y componerla era ya algo de lo que se tenía un poco de desconfianza, pero tocarla sí que era simplemente una técnica, ¿ya? Era una labor que desde tiempos bastante remotos venía siendo mirada en menos. Entonces Beethoven empezó a leer filosofía, leía a sus contemporáneos y empezó a tratar de impregnar a la música instrumental de ese elemento filosófico, profundo y dramático. Y además él mismo también era un personaje bastante particular, porque por ejemplo, además de que leía, le gustaba también salir a pasear por el bosque para inspirarse, pasaba unos periodos encerrados en los que no veía a nadie y después aparecía por la ciudad como vagabundo. O sea, hacía varias excentricidades, ¿ya? Y los románticos, la gente de su tiempo, empezó a ver en todo esto una figura ideal como de héroe romántico o de artista romántico. Por eso se habla de que él está como en la transición entre lo clásico y el periodo romántico, ¿ya? Por esta figura que él llegó a representar, del genio, ¿ya? El compositor musical, no como un técnico, sino como un genio realmente, que es algo bastante nuevo en la historia. Entonces, a continuación, vamos a tocar el segundo set de variaciones que están basadas en un tema de Mozart, de la ópera La Flauta Mágica. Son 12 variaciones de este tema. La letra original de esta melodía es humorística, tiene un carácter humorístico y es un personaje de la ópera que se llama Papageno, que aparece diciendo que quiere una mujer y que no le importa si es joven o si es vieja o si es su esposa. Esa es como la temática de la letra. Primera variación, piano solo, deconstruye el tema. ¿Se fijan? Ahí el tema ya está como bastante separado en partículas. Aquí el mismo tema.
mencionado el término música de cámara. Solo para ahondar un poco en eso y explicarlo, también hablamos de música sinfónica por ahí entre medio. Entonces, aclarar que música sinfónica es la música que se hace con orquestas, con una gran gira de, no sé, 10 violines primeros, 10 violines segundos, 8 violas, 8 chelos, instrumentos de viento, de madera y de bronce, percusiones, en fin. Una gran orquesta que en este escenario no cabría. Música de cámara se refiere a música con pocos instrumentos, de a 1 hasta 6, máximo 8, pero yo diría hasta 6, ¿no? Pensada para hacerse en un salón, en una cámara pequeña, partiendo por los living de las casas, que bueno, que en la época en que se hacía música de cámara se hacía para los nobles, la realeza, y no eran salas tan pequeñas, pero imaginemos un lugar como que se hacía a poquitas personas, entonces distintas combinaciones de instrumentos. Ahora, en la época de Beethoven, que como mencionó antes Javier, él fue discípulo de otro compositor llamado Haydn, y quiso ser alumno de Mozart, pero las circunstancias de la vida no lo permitieron. Digamos que es un poco posterior a estos otros grandes compositores, que digamos que de algún modo ellos comenzaron a sacar la música de cámara un poco más a flote. Era siempre todo muy privado, se hacía muy poco y no había mucho financiamiento para aquello. Y así también algunos instrumentos que no eran considerados como instrumentos más importantes o solistas fueron también incorporándose de manera más protagónica en estas composiciones. El compositor Haydn, Franz Joseph Haydn, se le llama el padre del cuarteto de cuerdas. El cuarteto de cuerdas es una conformación de música de cámara compuesta por 2 violines, una viola y un violonchelo. Él compuso muchísima obra para cuarteto de cuerdas. El protagonismo en las melodías. Entonces, ya en Mozart, en algunas composiciones de tríos y cuartetos, luego en Haydn y ahora mucho más en Beethoven, el violonchelo ya comienza a ser cada vez más fuertemente un instrumento solista, un instrumento más presente en cuanto a las melodías que se hacen. O sea, por ejemplo, en lo que han escuchado hasta ahora, no se puede decir que esto es para violonchelo y piano, porque notoriamente el piano tiene mucho más trabajo que yo en cuanto a notas. Ustedes lo ven ahí haciendo miles de cosas y yo bien contenta haciendo algunas notitas y unas melodías fantásticas, pero que claramente el piano aquí tiene la parte más gruesa del trabajo. Entonces no es como que yo aquí sea la solista, somos dos, es realmente música de cámara para dos. Él hace mucha melodía y todo con sus 2 manos, y yo también tengo melodía y acompañamiento, o sea, en algunas partes nos respondemos un poco. Él toca una parte del tema o de la frase musical, yo respondo, y yo tengo melodías hermosas también, entonces nos vamos complementando, y yo asumiendo que es una obra para piano y cello, pero es totalmente a lo que voy, es que es totalmente como de a dos, que no, porque yo expliqué un poquito más adelante, y eso, él es el quien acompaña al cello, no, en ningún caso. Entonces, es un cuanto a música de cámara, al violonchelo, en términos muy generales, en el rol durante este periodo en esta música. ¿Está bien? Bueno, en general, cuando nosotros los pianistas tocamos solos, aunque ahora cada vez menos, pero todavía perdí esa tradición, nosotros solemos tocar de memoria siempre. Pero en música de cámara siempre se toca con la partitura. Y a nosotros nos toca no solamente nuestra parte, porque los otros instrumentistas siempre tienen su parte sola, pero nosotros tenemos todo. Tengo mi parte de piano y arriba sale chiquitito la de los otros instrumentos.
Entonces eso hace que haya que estar cambiando de página, siempre. Por eso ahora tengo asistencia. Pero en general es una experiencia muy distinta tocar con partitura que tocar de memoria. Y eso en la música de cámara casi nunca se toca de memoria, esto es raro. Generalmente se toca con partitura. Es cuando uno está solo que tiende a tocar más de memoria. Eso es una diferencia. Y bueno, la música de cámara, que en realidad es como decir música de salón, las cámaras eran unos salones, tiene unas dificultades adicionales. Hay que comunicarse, hay que estar mirando la partitura, al mismo tiempo mirando el piano y al mismo tiempo... O sea, son muchas cosas de las que hay que estar pendientes. Así que es bien distinto a tocar solo. Bueno, este último set que vamos a interpretar también es de la flauta mágica, pero es un área muy distinta. La otra, como dije antes, era más bien humorística. Esta es un área, no podríamos decir que es un área de amor en el que una persona le esté cantando a otra, sino que es más bien como una oda al amor, en abstracto, ¿ya? Y tiene un carácter mucho más... es más lenta que la otra, es un poco más dulce también, ¿ya? Y más romántica en definitiva, en concepto, ¿no? Que la anterior, que tiene ese toque mucho más jocoso. Perdón. Un último detalle, por ejemplo, esta pieza comienza de una manera que es bien particular porque en el fondo demuestra que el contexto en el que estaba compuesta, muchas veces la gente estaba hablando de otras cosas, estaba en una tertulia, entonces esta empieza con un acorde como para llamar la atención, así como para decir, hey, y ahí empieza recién la melodía, para que se fijen en ese detalle.
de piano para Chile. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí con nosotros nuevamente. Lo estaban esperando hace mucho tiempo. Aquí la gente es muy fanática de los conciertos de piano, sobre todo, que es un lujo tenerlos por acá. ¿Cuándo vuelven? Todavía no se van. Francisca y Javier, en esta parte queríamos un poquitito interactuar con el público, ¿verdad? ¿Tenemos planeado de eso? Sí. Súper, y a partir de estas piezas, estos temas que han tocado y cómo nos han ido relatando un poquitito más de cada una, queríamos ver si alguien tuviera alguna pregunta o comentario para compartir ahora con los músicos. A mí, ya tenemos uno. Tenemos un poquitito, me acomodo. Vamos para allá. ¿Aló? ¿Se me oye bien? Están todos los sordos con audífonos puestos. Muchas gracias. No hay chapuza. Hay un trabajo grande detrás de lo que han hecho. La didáctica está fantástica y el ambiente a mí me tocó, el espíritu. Me sentía en la sala de concierto, vestida a dos, peinada así, con mi gran abanico. Era para el momento. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes y qué lindo comentario que se pudo transportar en el tiempo. Muchas gracias. Por aquí tenemos otro más. Hola. Bueno, gracias, sí, maravilloso. Yo voy a preguntar desde la ignorancia. Ya, entonces, tenía aparentemente la idea errada de que las variaciones iban desde una cosa más simple a una cosa más compleja, cuando tal vez el virtuosismo en la interpretación, no sé, esa es una parte. Y la otra parte es, qué raro que alguien tome una pieza de otra persona y juegue con eso de alguna manera. ¿Qué le habrá pasado a la otra persona, la que compuso esa pieza? Otra duda. Y la última, tuve que me equivoqué ya. ¿Era? Se me olvidó. Para eso vaya lo mismo, ¿no? Ya, dejémosla ahí, se me acuerdo. Eso, si se acuerda después, toma de nuevo el micrófono. A ver, no necesariamente las variaciones van de más simple a más virtuosa. Depende mucho de quién las compone, porque, por ejemplo, en este caso, de las que escuchamos ahora, mezcla, o sea, en realidad son todas difíciles. Hay algunas que son adagios, o sea, más lentas, pero no por eso más fáciles. Y otras que se nota muy explícitamente todo el virtuosismo, pero van mezcladas. Hay obras de otros compositores que, por ejemplo, han escrito para violín en la época, no sé, de Paganini, que era un violinista muy virtuoso y hacía también sus composiciones, que era todo virtuoso. Y así, entonces no es como, hasta donde entiendo, que sea como ley, que es una manera de escribir las variaciones. Eso va a depender mucho del compositor y de la idea que tenga cada compositor. Y lo de tomar el tema de otro, yo dudo que en esa época haya habido como derechos de autor. Me parece que no. Y en este caso, Beethoven primero toma un tema de una composición de Georg Friedrich Händel, que era un compositor que en ese momento había fallecido ya hace muchos años. Entonces, no tenemos registro de cómo se pudo haber sentido. Probablemente se haya sentido súper honrado de que Beethoven haya tomado un tema de él para desarrollar una obra con variaciones. Supongo que después cuando se encontraron en alguna parte post-mortem con Beethoven, tienen que haberlo comentado. Y lo mismo con Mozart. Mozart ya había fallecido, entonces no tuvo la posibilidad de escuchar esto. Ahora, por lo general, yo creo que pueden pasar dos cosas. O el compositor de la obra original, del tema original, se siente honrado y adulado por esto, o dice, me está copiando, dependiendo de la relación o no relación que tenga con el compositor. Es más mi opinión ya personal eso. Sí, bueno, en realidad
podría verse como que es una forma sofisticada de plagio de ese tiempo, pero en la verdad voy a contar una historia. Por ejemplo, Beethoven había otro compositor en ese tiempo que era Diabelli, que ahora no es muy famoso. Beethoven tiene unas famosas variaciones Diabelli que son muy largas, no me acuerdo cuántas son, pero todo el set junto dura más de 1 hora, sobre una melodía muy corta. Y según se cuenta, un día Beethoven estaba en una instancia en la que llegó, pescó una partitura de Diabelli, que seguramente la encontraba como muy burda o muy simple, y la pescó, la puso al revés y se puso a tocar la partitura al revés, como una variación. Y después además fue y sacó como 50 variaciones sobre el tema de Diabelli, mucho más sofisticadas. Entonces, claro, también podía ser como un arma de guerra la variación si se quería, pero en realidad lo más común es que fuera una forma de rendir homenaje y también como de irse a la segura. Ahora, también la variación propiamente tal, esta idea de que las piezas están terminadas, están compuestas y son intocables, también es relativamente nueva. Por ejemplo, incluso en el siglo XIX, los pianistas se sentaban y tocaban piezas de Beethoven y la partitura en realidad era un punto de partida, sobre el cual uno hacía lo que quería al final. Uno improvisaba sobre lo que estaba ahí, no era tan rígido ni tan fijo. Entonces, de alguna manera, era más común que ahora que los intérpretes se tomaran la libertad de modificar la obra del compositor, ya porque todavía no eran tan sagrados o no estaban vistos como se ven hoy. Entonces eran prácticas mucho más recurrentes, ya las citas y las variaciones sobre las piezas de otros autores. Me acordé de la otra parte. Oye, no, era que nunca pensé que estuviéramos hablando del plagio, no era ese el tema. Pero sí que, por ejemplo, yo creo que si alguien compone algo desde una emoción, por decirlo así, romántica o triste, etcétera, y viene otra persona y hace una cosa más graciosa y vuelve a lo triste, pero vuelve a... Ese juego lo que yo pensé que como para alguien que compone puede ser difícil de escuchar. Creo que sí. Ahí yo creo que podemos tener una amplia conversación al respecto. Igual Beethoven, yo creo que una de las cosas que, bueno, en ese momento no lo caracterizaba, como decía Javier antes, eso de como que la lucha con el mundo o con él mismo, con su sordera. Habría que ver por qué ese contraste, pero yo creo que básicamente es muy probable que haya sido para llamar la atención y componer algo original, porque en el momento que las escribió era un momento en que él se estaba recién haciendo conocido. Entonces, claro, una de ellas, las de Judas Macabeo, tomó ese tema porque era un tema conocido y era un tema que agradaba mucho a el rey en ese momento. Entonces, que también era aficionado al violonchelo. La compuso para estos violonchelistas que mencioné antes, de apellido Dupont, que el rey recibía clases de uno de ellos, me parece. Entonces, había un nexo ahí de como que tomó la oportunidad perfecta en ese momento, entre que al rey, sabía que al rey le gustaba este tema de Händel, que estaban estos chelistas, que el rey era aficionado al cello, fue como, esta es la mía. Aquí yo combino esto y tengo que hacer algo que suene bonito, que sea original, que le guste a todo el mundo. Y hizo eso. Entonces también en esa época, muy marcadamente, los compositores estaban un poco supeditados a lo que ocurría en ese momento y cómo tenían que arreglarse para poder ser diferente a otro. Era una época muy prolífica en cuanto a músicos, a compositores y todo. Entonces, para marcar alguna diferencia en su ambiente, había que ser perspicaz, como creo que lo fue Beethoven en este caso. Súper. Bien, yo aquí tengo una pregunta, Francisca y Javier. Acá hoy especialmente en este concierto ha venido público joven, que no lo habíamos tenido antes, y seguramente desde sus casas, a través del en vivo, también deben estar viéndonos, muchachos y muchachas, desde sus casitas. Entonces, quería hacer una consulta respecto a eso. Ustedes como intérpretes músicos, sabemos que para estudiar música se necesita mucha resistencia, ¿no es cierto? Hay que tener mucho tiempo dedicándose al instrumento, y nos gustaría que nos cuenten un poquitito de qué es la gran motivación que lo lleva
a persistir año a año, a seguir dedicándose solamente a un instrumento. ¿Qué es ese momento en la vida que le hizo clic? Dijeron, yo de aquí no me salgo más. Bueno, yo tengo micrófono, ¿puedo empezar yo? Qué buena pregunta. A ver, la música es una disciplina como cualquier otra disciplina, así como el deporte, como prácticamente para mi gusto, como cualquier cosa que uno se proponga hacer y hacerla bien. Ahora, la música requiere de, como decías tú, constancia, perseverancia, práctica y amor por ella. Ahora, con el tiempo, si bien, a ver, yo empecé a los 9 años a estudiar cello, me gustaba la música desde muy chica, porque había ambiente musical en mi casa, se escuchaba música, yo tengo varios hermanos y otros de ellos son músicos también. Pero aparte del ambiente musical, yo tuve oportunidad de hacer otras cosas, era muy buena deportista desde muy chica. Y me acuerdo que en mi colegio me querían para todas las selecciones de todos los deportes. Y competí algunas veces y desde muy chica gané medallas y todo. Pero bueno, con el tiempo yo me he dado cuenta de que no es uno el que elige ser músico, la música lo elige a uno, porque siento que la música a uno lo encanta y lo atrapa. Y hay un gusto y un placer tremendos en poder hacer música, poder a través de un instrumento interpretar lo que sea, lo que está escrito, lo que no está escrito, crear, improvisar. Y ese trabajo tan arduo que requiere, generalmente los músicos profesionales empezamos bastante chicos a estudiar, en la infancia o adolescencia, entonces nos requiere de una disciplina que tan absorbente, que cuesta equilibrar la vida social, la vida familiar, la vida personal, con el estudio que está todo el tiempo presente en la música. Entonces, yo creo que ese amor por la música no es que, no sé si, puede que se vaya incrementando en el tiempo, en la medida que uno desarrolla esta disciplina, esta profesión. Pero yo creo que el amor por la música es algo que de algún modo a uno lo atrapa y es como, ay, esto me cuesta mucho, tengo que estudiarlo mucho y estoy sufriendo porque son muchas horas, pero finalmente es maravilloso. Entonces, eso, creo que es una disciplina que, como cualquier otra disciplina, hay que dedicarle bastante tiempo. Ahora, lo que sí, y yo creo que, y estoy convencida, de que la música es un área de la educación que tenemos que luchar aquí un poco más y bastante más en Chile para que esté incorporada a nuestro ADN. No solo tocar guitarra, flauta dulce, metalófono en el colegio, sino que tener acceso a escuchar más música, y no hablo solo de música clásica, hablo de todas las músicas, de tener acceso a poder encontrarnos con instrumentos como estos que son todavía menos populares que otros, y como parte de la formación integral de cada persona, más allá de si alguien se va a dedicar a ser músico profesional de estos instrumentos doctos, como disciplina, digamos, para la formación integral, como decía antes, porque no solo requiere estudio, sino que exige concentración, exige constancia, compromiso. Hay que aprender a cuidar el instrumento, hay que aprender a cuidarse uno mismo para poder tocar el instrumento. O sea, ok, si voy a ir a jugar un partido de básquetbol, lo juego y todo, pero sé que estoy corriendo el riesgo de quebrarme una mano. Entonces hay que ir equilibrando todas esas cosas y nos ayuda mucho en muchas áreas, aparte de la música misma, en cuanto a relaciones neuronales y cognitivas, cerebrales, conectan un montón de cosas que si no lo tenemos, no es que no nos vayamos a desarrollar intelectualmente, pero la música colabora a que tengamos un mejor desarrollo
también de nuestro cerebro. Entonces, en mi caso particular, lo de querer ser músico fue innato, porque me acuerdo del momento en que me pidieron ser parte de la selección de handball, creo, de mi colegio, y que ahí se fomentaba mucho el deporte, y a mí me encantaba. Y yo con 10 años pensé, o música o deporte, era muy radical, por supuesto, para pensar. A los 10 años probablemente podría haber hecho las dos cosas, porque estaba recién aprendiendo música y estaba en una etapa de colegio que es rico hacer deporte. Pero yo fui súper radical en mi decisión y pensé, no, pues el deporte es así, para dedicarme bien y hacerlo bien tendría que ponerle todo mi tiempo y corro riesgo de lesionarme. Y en ese momento yo estaba empezando mis estudios musicales y pensé, no, yo quiero ser músico. Ahora, ¿por qué a esa edad y por qué tan radical? No sé, pero aquí estamos. Debe haber sido como dijiste, que la música te eligió. Sí. Algo que motiva mucho al momento de estudiar música, bueno, mi historia fue un poco más errática que esa, y yo empecé más tarde, pero la cosa es que es algo tan progresivo que uno va viendo muy gradualmente cómo mejora y es muy claro lo que uno hace. O sea, uno estudia la obra, después va y la muestra y la toca. Entonces ahí está, es algo muy concreto. No es como, por ejemplo, estudiar historia, que uno se puede leer un libro gigante y después al mes siguiente te acuerdas súper pocas cosas. La música en verdad es un esfuerzo que uno hace, pero de algún lugar te queda. O sea, pasa, por ejemplo, que uno puede pasar un año sin tocar algo que tocó alguna vez y si lo empiezas a tocar de nuevo, en un día ya lo empiezas a recuperar. Como que queda en la memoria motriz. Y realmente siempre vas aprendiendo más y más. Entonces, como que siempre va a haber un horizonte de cosas que te faltan por hacer. Estudiarte piezas más difíciles o con otros profesores, o, no sé, aprender otro instrumento, o aprender a dirigir, o... Siempre hay más por aprender y es algo muy gradual y muy concreto. Entonces, eso también es bastante satisfactorio. Y lo otro que tiene es que es bastante adrenalínico, porque es un poco parecido al deporte, aunque no es una competencia, pero estas instancias así, en realidad hay una tensión que es bastante fuerte, por decirlo así, y eso igual es entretenido. Es difícil, pero cuando resulta bien, después es muy satisfactorio para uno también. Solamente agregar que me acordé, a propósito de la formación integral de las personas desde niños con la música, yo he trabajado en varios proyectos de orquestas infantiles y juveniles en comunas y en colegios en torno a la región metropolitana y por aquí también. Y quería contar una experiencia bien particular de una orquesta en Santiago que iniciamos hace 4 años en un colegio, y uno de los integrantes entró a estudiar flauta traversa, y ese niño era el niño inquieto del curso, el niño que no quería estudiar para el colegio, para sus asignaturas, el niño que todos los profesores en algún momento de la clase lo echaban de la sala, siempre era como un caso ese niño, por decirlo así. Y él empezó con la flauta y junto con tener clases individuales de flauta, tienen un ensayo a la semana o algo así con el grupo de orquesta. Y este niño al poco tiempo empezó a mejorar sus notas en el colegio, empezó a estar mucho más disciplinado según las normas del colegio, y ya creo que a los 2 años de estudio de la flauta fue a concursar a una orquesta infantil que es la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana en Santiago, y quedó. Y ahora le va bien en todo. Entonces, realmente en ese niño en particular se notó un cambio radical porque se enfocó en algo. Alguien que fue un profesor individual le dio tiempo una vez a la semana, le enseñó esto, entonces a través de eso él aplicó toda esta disciplina de la que se impregnó a través de la música, la perseverancia, la constancia, el autocontrol, la tolerancia a la frustración, porque esto sí que frustra, o sea, uno estudia y no resulta y después sale bien y a la tercera vez otra vez no sale bien, entonces uno aprende a manejar mejor lo de la frustración. Entonces este chico, a través de que le presentaron este instrumento y la posibilidad de tener, la posibilidad de estudiar música,
mejoró en todas las áreas. Eso. Súper. Muchísimas gracias por contarnos esa experiencia, porque claro que sí, que practicar, sin duda, y también escucharlo. Y en eso queremos agradecerle por este hermoso concierto, porque una cosa es practicarlo y otra tener la oportunidad de escuchar. Nosotros no tenemos nunca la oportunidad de tener un piano en este teatro, porque todavía sigue siendo aún un instrumento muy alejado, ¿no es cierto? Y siempre es un agrado tenerlos por acá. Les agradezco de todo corazón este hermoso concierto y lo vamos a despedir con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisca y Javier. Y les recordamos que el próximo martes seguimos nuevamente, así que pueden acercarse al segundo piso o llamarnos para poder reservar una entradita. Nosotras se la guardamos. ¿Ya? Muchísimas gracias, que estén todos muy bien y nos vemos muy pronto.